Pino Solanas nos recibió en su casa. Allí estuvo Carlos Grondona en diálogo con él. El diputado del Proyecto Sur nos deja su opinión sobre la situación política, también sobre el campo y también sobre la situación de los trenes. Veamos qué nos decía. En el tema trenes, ¿qué cambió con Menem y qué cambió con los Kirchner? Bueno, en realidad no ha cambiado nada. Lo que sí sucedió es que el abandono, la destrucción se profundizó. Y eso terminó con, al menos entre los trenes interurbanos, con dos tragedias que fueron preanunciadas. Primero la tragedia de la calle Artigas en septiembre del 11, y 5 meses después viene la tragedia de 11, con 51 muertos. Y todo eso a causa de la degradación del sistema, la falta de controles. Y ahora, en vez de tratar de construir trenes en el país, se compran vagones chinos. Esta es una barbaridad. Esto es una barbaridad porque esto es renunciar a que la Argentina desarrolle o retome o reconstruya las capacidades industriales que tuvo. Porque nosotros no somos un país que tiene que inventar una industria. En este país se construyeron miles de kilómetros de vías y miles de vagones y cientos de locomotoras a vapor y diésel, inclusive las exportábamos. La destrucción del ferrocarril pasó de 54.000 kilómetros de vías a 37.000 cuando lo toma Menem. Y Menem le da el golpe de gracia y dice, ramal que no puede funcionar, ramal que desaparece. Suprime el 80% de los trenes interurbanos que son los que iban a las provincias y deja a los provincianos, a los chacareros, a los productores del campo, sin su transporte esencial. Digámoslo. Un país extenso como la Argentina es inviable sin ferrocarril, porque en la larga distancia el ferrocarril es de 6 a 10 veces más económico que el transporte en camión. Sí, ¿no? Como lo que vemos nosotros que andamos en el campo, sí, es que en distancias cortas al puerto, por supuesto, nadie le gana el camión. Para llevar de la fábrica o del campo a la estación o al puerto, el camión. Pero en distancias largas, el tren. Por ejemplo, hoy se cultiva en Salta. Sí. Todo tipo de cultivos. Imposible que pueda competir. A 1.200 kilómetros, a más de 200 kilómetros del puerto, no es competitivo ya el camión. El camión, pensá que una locomotora arrastra la carga de 50 camiones, por eso la reconstrucción de los ferrocarriles es un tema esencial que lo deben tomar los productores. El ferrocarril es, en los transportes terrestres, el único que no podés suprimir, por la sencilla razón que solo el ferrocarril te asegura un servicio regular en el peor escenario climático. El camión no. Este es un país que tiene recursos agropecuarios, ¿no? Y a veces se ve que el gobierno es enemigo del campo. Es como que un gobierno árabe sea enemigo del petróleo. Sí, sí. ¿Cómo es esa situación campo-gobierno que no se soluciona? No, eso son la invención de los enemigos, entre comillas, y la invención de políticas absolutamente idiotas y antinacionales. Los grandes países del mundo hicieron su transformación rural. El gran país agrícola de Europa es Francia. Hasta el último chacarero que tiene 5 o 6 hectáreas vive como un señor en su casa. Le llega el pavimento hasta la puerta de la casa, tiene su televisor, tiene todo confort, etc. Nosotros tenemos que ruralizar el campo. Acá lo que ve el productor es que 80% de sus ingresos casi va al Estado por pensiones, bueno, pues no vuelven ruta. No, pero por eso no vuelven inversión, no vuelven ruta, no vuelven electricidad, hay que sentar en una mesa a todas las partes y ponernos de acuerdo en algo que tenga racionalidad y sensatez. El campo, cuando hablamos del campo, la agricultura, no es solo los 700 kilómetros a la redonda de la pampa húmeda, o 800. Y el que planta manzana en Río Negro
Está desamparado. Con el tema del dólar ahora... Pero que desamparado, sí. Viene el exportador, acopiador, dice, te pago esto. Y no. Y bueno, dásela a los chanchos o cométela. Los productores no se los llama desde hace más de un año. Reunión con alguien del gobierno. Pero así nos ha ido. En la hacienda hemos perdido mercados, hemos perdido millones de cabezas de ganado. Es un desastre esto es un desastre. Argentina tendría que producir 2 o 3 veces más. ¿Cómo estás viendo este país de Boca River, que de repente un actor como Darín expresa una opinión y lo baja en un sopapo? Y se retracta después, penoso, no, me parece lamentable. Del lado de Darín, pero del lado de... No, me parece, de todos los lados, me parece lamentable que no haya salido grandes voces de escritores, intelectuales, artistas, a defender la ética pública. Sea la presidenta, sea el que sea o el que venga, esto no es de quién tiene de qué camiseta. Todos los ciudadanos debemos defender que con los dineros y el patrimonio público es sagrado. A veces el mensaje que se siente el gobierno es ese vamos por todo. ¿Cómo viste, por ejemplo, que vayan, bueno, el tema de los medios y el tema de, por ejemplo, la rural? Sí. No, o sea, todos esos actos de prepotencia, la verdad, no son buenos, porque todo eso retrae, etcétera. En el caso de la rural, por eso, vos no te podés oponer a la investigación, a los fallos de la justicia. El gobierno toma una medida y el ciudadano puede defenderse, o en este caso la rural, decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo apelo, pongo una medida cautelar. Primero, tenga o no razón la medida cautelar, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿me entiendes? Sí, sí. Y salieron a atacar la justicia de vuelta. Las resoluciones de la justicia, si te vienen en contra, te la tenés que aguantar y obedecer. ¿Qué es esto? Independencia de los poderes, viejo. Y si te falló en contra el juez, apelás a la Cámara. Y por última, andá a la Corte. ¿Cómo estás viendo la economía, no? Inflación que no se reconoce, el dólar que con cepo cambiario. ¿Cómo estás viendo la economía y cómo maneja la presidenta esa situación? No, mira, manejado pésimo, porque encima de todo esto está rodeado de muchos inútiles e incapaces. No tenemos dólares, sepa todo, ¿dónde tenés agarramos el dólar. Las consecuencias de semejantes incapaces. La presidenta sacó el 54% de los votos. Sí, sí. Ahora hay elecciones a fin de año. ¿Qué expectativa tenés? Mirá, yo tengo una gran expectativa. Una gran expectativa porque primero porque el escenario es distinto. No estamos en el escenario del 2011, donde a un año de la muerte de Néstor, y donde hicieron una enorme inversión, agarraron el dinero de todas las cajas y regalaban computadoras, televisores, colchones a diestra y siniestra. Es otro escenario, uno lo ve en las encuestas que tiene el gobierno y las encuestas que tienen las fuerzas políticas demuestran la caída en imagen positiva y en intención de voto que tiene la presidenta y que tiene Mauricio Macri en la capital. Vamos al plano personal, siendo un reconocido director de cine, ¿por qué te metiste en este despelote? Hay larga historia que explicarte. Desde mi adolescencia yo estuve siempre apasionado por los temas nacionales, era un gran lector de la historia, me dolía la Argentina. Pino, muchas gracias por recibirnos en este jardín tan lindo con las chicharras de fondo. Está muy bueno, muchas gracias, muchachos. Y un saludo a Oscar, Bueno, un saludo a Fernando, a Pino Solanas, gran tipo apasionado por la política y por el país desde siempre, desde la hora de los hornos para acá. Su cine fue también un testimonio político, siempre.